bendición de Dios está llegando a cada familia, a cada hogar donde están sintonizando esta red social, y todos los hermanos que están conectados sean bendecidos en esta hora. Vamos a abrir la escritura en el Salmo 23, un salmo que es de todos conocido. La mayor parte de cristianos y de inconversos ha leído o ha escuchado acerca de este salmo. La verdad es que, como dijo alguien, un escritor habló de que en el libro de los salmos está toda la gama de sentimientos, de situaciones que vivimos los humanos en esta tierra. Y vamos a hablar hoy de una provisión completa y eterna que Dios ha preparado para su pueblo, para sus hijos. En la Escritura se nos tipifica a nosotros, el pueblo de Dios, con diferentes cosas de aquí de la tierra, y una de ellas es que se nos compara con un rebaño de ovejas, como ovejas de los prados del Señor. Dice, pueblo suyo somos, dice, y ovejas de su prado. Y usted puede encontrar diseminada por la Escritura esa figura del pastor, de sus ovejas, las figuras antiguotestamentarias cuando Jacob, para adquirir su esposa, trabajó como pastor de ovejas, y todo eso es una enseñanza para nuestra edificación. Los rebaños de ovejas que llegó a tener Jacob, todo eso nos da una lección para nuestra edificación, para nuestro consuelo, para nuestra fortaleza, para nuestro perfeccionamiento. Entonces vamos a ver y leeré en su totalidad el Salmo 23. Y después vamos a comentar algunas cosas que es necesario sepamos cada uno de nosotros de la relación pastor-oveja, oveja-pastor. En este caso, quien inspira esta palabra es Dios a su siervo David, que a la vez era pastor de Israel, y aquí habla como una oveja que tiene un pastor. En este caso, así como comienza el Salmo, dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Hasta allí llega el relato en este salmo, hasta ese verso 4, llega el relato de lo que es el pastor y su oveja, y la oveja y su pastor. Porque del verso 5 en adelante la figura literaria cambia totalmente. Es ya de alguien que es sumamente hospitalario, que atiende a su huésped. Esa es otra figura. Hasta el verso 4 llega lo que es el relato, la narración de una oveja en tu relación con el pastor. Entonces vamos a ver estos versos que ¿cuánto se ha predicado? Yo mismo he predicado mucho acerca de este salmo, y siempre hay cosas sorprendentes, maravillosas que aprender de él. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. De allí del título del tema, una provisión completa. Él dice: nada me faltará, y esto tiene connotaciones eternas. Por causa de que Jehová es el pastor de esta oveja,
que nosotros sabemos que era un hombre muy singular, muy especial, un hombre conforme al corazón de Dios, y está hablando aquí como una oveja. Y nadie mejor que él para hablar de ese tema del pastorado, porque desde su mocedad le cuidaban las ovejas, los rebaños de ovejas de su padre Isaí. Él era pastor de ovejas. Inclusive dice la escritura que de detrás de las paridas lo llamó Dios para que pastoreara a su pueblo Israel. Entonces allí vemos cómo el pueblo de Dios viene a ser denominado como un rebaño de ovejas. Y definitivamente la oveja no puede vivir sin un pastor. Él dice, Jehová es mi pastor. Mire a quién está poniendo de pastor, a Jehová. Y entonces por ende no me va a faltar nada. En estos tiempos y que tanto predomina la maldad, la escasez, y van a haber tiempos peores. Todo aquel que se considera una oveja, que se siente y que se sabe ser una oveja, debe de estar confiado. Como el profeta Habacuc que decía, aunque la higuera no florezca, aunque no hayan ovejas en los corrales, aunque los sembrados, las viñas no den mantenimiento, con todo eso yo voy a esperar en el Señor. Yo voy a estar confiado, eso decía el profeta. Igual en estos tiempos, el pueblo de Dios debe estar totalmente confiado en la provisión de su Dios. No miremos nosotros las circunstancias que nos rodean, no miremos las situaciones, pasemos por alto eso y no quitemos nuestra mirada de nuestro Dios, de nuestro Señor, de nuestro, en este caso, de nuestro pastor. Bien, las tres funciones principales, básicas, fundamentales de un pastor son: en primer lugar, alimentar la oveja; en segundo lugar, guiar la oveja; y en tercer lugar, proteger la oveja. En eso, a eso se refiere la vida o la acción, en eso se manifiesta la acción de un pastor con respecto a su rebaño. Él dice, nada, porque Jehová es mi pastor, nada me va a faltar. Y es el pensamiento que debe privar en los corazones y en las mentes de todos aquellos que somos ovejas de su prado. Cada creyente, ya venimos a Cristo, sobre todo en estos tiempos, en estas edades, ya venimos a Cristo con esa premisa, ese aviso de que hay un pastor supremo, hay un pastor eterno, hay un pastor que cuida. Y me imagino que más de alguno de nosotros, por no decir tal vez multitudes de creyentes, antes de serlo, antes de convertirse a Cristo, ya tenían esa noticia en sus corazones, esa buena noticia en sus corazones de que Dios es un pastor calidad, un pastor excelente para sus ovejas. Entonces debemos nosotros estar seguros, sentirnos seguros, confiados, seguros y confiados, seguridad y confianza en la vida de cada creyente, de cada hermano, cada hermana, cada persona que se siente oveja, que sabe que es una oveja y que tiene un pastor que la cuida. Dice allí, nada me faltará. Y nada es nada. Tener ese pensamiento nos va a librar de las preocupaciones, de la ansiedad,
La provisión, decía, es completa, es total, porque no solamente nuestro Dios cuida de nuestro cuerpo, cuida de nuestra alma, de nuestro espíritu, nos cuida integralmente. Y como le decía Pablo a Timoteo, la piedad tiene provecho para esta vida y para la venidera, para la otra vida, en otra dimensión, con nuestro Dios en la eternidad. De hecho, esa vida ya podemos disfrutar de ella, gozar de ella, no a plenitud, pero un día la vamos a tener a plenitud, esa vida gloriosa, esa vida que nos espera. Y el apóstol Pablo decía, los sufrimientos del presente no son de comparar con la gloria que viene. Nosotros no solamente estamos esperando una vida eterna, sino una vida eterna gloriosa, ¿verdad? Donde es maravilloso. Usted lea el Salmo 48 y el Salmo 49. Dice, este Dios es Dios nuestro desde ahora y para siempre, y nos va a pastorear aún más allá de la muerte. y le voy a decir, el Señor no va a pastorear ovejas muertas. No va a pastorear, Dios es Dios de vivos. Cuando defiende Pablo el asunto de la resurrección, él dice, Dios no es Dios de muertos. Y él dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cuando él lo dijo, ya estos tres personajes ya habían partido, ¿verdad? Y se sigue diciendo, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces, Abraham, Isaac y Jacob, al igual que David, están contadas entre las ovejas de este pastor. Y nosotros tenemos el perfil de estos tres personajes en la Escritura. Usted puede ver en el libro de Génesis, bueno, y no solamente en el libro de Génesis, a través de toda la Biblia se menciona a Abraham, a Isaac y a Jacob, ¿verdad? Fueron, son y serán siempre ovejas de Dios. Bueno, pero ellos solamente, podría decirse, representan al pueblo de Dios en su totalidad, a los hijos de Dios. Bueno, estaba meditando cuando estaba estudiando este salmo, que David es el portavoz de todos los creyentes, de todos los nacidos de nuevo, de todos aquellos que nos contamos entre las ovejas de Dios. David en este salmo solamente es el portavoz, porque cada creyente, cada cristiano, no importa si sea carnal o espiritual, así como lo estoy oyendo, es oveja de Dios. Dije cada creyente, carnal o espiritual. Note que no estoy mencionando la otra rama de la humanidad con que Pablo distingue a la humanidad. La otra rama que falta es el hombre natural. Pero el hombre carnal y espiritual, esos están entre las ovejas del Señor. También se cuentan entre las ovejas de Dios. Esto es común en una familia, cuando también la otra dimensión en la que se nos trata es como hijos de Dios. Lo que pasa es que lastimosamente para nosotros hay hijos bien portados y hay hijos mal portados. Esto no justifica a nadie lo que voy a mencionar, pero en el caso del salmista, de David, cuando David cometió una serie de pecados, eso lo podemos ver a la luz de la Escritura: adulterio, asesinato, hizo cosas feas. Mire, le decía yo a un hermano, David, y no crea que defendiendo posiciones de pecado, pero le decía a un hermano, David cuando pecó, ni tan siquiera dejó de ser rey de Israel, siguió siendo rey. Pero en el Salmo 51 se vislumbra que fue lo que perdió David.
perdió muchas cosas, y entre una de ellas, cosas valiosísimas, una de las cosas que perdió David por haber pecado fue su gozo. Y usted lo encuentra en el Salmo 51, decirle a Dios: vuélveme el gozo de la salvación. Ya no lo tenía. Es una cosa invisible. Como estamos hablando de una provisión completa, si usted quiere llamarle una provisión integral, porque le decía, provee, nuestro Dios nos provee de todo, por eso dice, nada me faltará, nos provee de todo para nuestro cuerpo, nos provee de todo para nuestra alma, y nos provee de todo para nuestro espíritu. Nos provee de todo, la provisión es plena y total. Lastimosamente todavía para cuestiones del alma, mucho creyente apela al psicólogo, apela al psiquiatra, porque a veces los mismos sacerdotes no estamos haciendo como debemos nuestra función, nuestro oficio sacerdotal con el pueblo de Dios, ¿verdad? Pero póngale que haya como lo hay muchos psicólogos, muchos psiquiatras, hay creyentes que hasta se molesta, lo han hecho delante de mí, algunos creyentes molestarse cuando se menciona para el creyente al psiquiatra o al psicólogo. Bueno, la vez pasada que estábamos hablando, mencionamos la depresión. Alguien puso ahí un mensajito que no le gustaba que hablaran, que mencionaran depresión. Bueno, póngale que David lo dijo de otra manera, pues. ¿Sabe cómo dijo David en el Salmo 32? Mientras callé, se envejecieron mis huesos en gemir todo el día, y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y otras situaciones, mi alma está angustiada hasta la muerte, dijo Cristo, que conste que no estaba deprimido, estaba angustiado. Y hay otro, por supuesto hay mucha escritura para esta serie de toda la gama, como le decía, en los salmos se menciona toda la gama de situaciones, de tristezas, de amarguras, todos los sentimientos y emociones que padece el ser humano. La medicina, Dios la provee, aunque tenga que a veces utilizar cuervos para alimentar a sus santos. Entonces, definitivamente que si nosotros buscamos en toda situación, cuando dice la Escritura, considéralo en todos tus caminos y Él va a enderezar tus veredas. Entonces, considerar en cada una de las emociones, en las situaciones que estemos viviendo, nos acercamos a Dios, le buscamos su rostro, vamos a encontrar alivio, consuelo, como cuando dice también, Él levanta mi cabeza y es mi gloria. A nadie le van a ir a levantar la cabeza si la tiene alzada. No, es cuando se baja la cabeza que Dios viene y la levanta, ¿verdad? Entonces Él es el auxilio, el pronto auxilio para nosotros, el pastor que está pendiente de su oveja, dice la perniquebrada, la oveja angustiada, la oveja afligida. Él está dispuesto a atenderla. Lógicamente, como sucedió con los reyes de Israel, cuando estaban en situaciones difíciles, inclusive hasta apelaron a los hechiceros, apelaron a los adivinos. Usted tiene a un rey Saúl que porque Dios ya no le escuchaba, ya no le respondía, ni por profeta, ni por las piedras aquellas que Dios había dejado para dar respuestas en el Antiguo Testamento. Ahora esas piedras representan, allá en el Antiguo Testamento, representan los dones espirituales que deben estar funcionando entre la iglesia ahora. Y por supuesto provocaron a celos a Dios. Dios se indignó y vino castigo por eso, por andar buscando auxilio donde no se debe. Que se puede, pero no se debe. Bueno,
Dice, en lugares, mire, lo primero que menciona es la comida. Porque dije, la primera función que un pastor hace con la oveja, la número uno, es alimentar la oveja. Entonces habla de alimento. El salmista, cuando empieza prácticamente a desglosar, si usted se fija en el encabezado de muchos salmos, está la esencia de lo que va a decir el salmo. El resto de versículos solo son el desglose, la explicación, podría decirse, la exégesis del verso 1. Está en el resto de versículos. Por ejemplo, el Salmo 91. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y de ahí empieza a decir, perdón, Salmo 91, confundí. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El Salmo 91:1. Para explicar lo que estoy diciendo, de que en muchos salmos, en el primer verso dice lo que va a explicar en el resto de versículos. Así podemos verlo en muchos salmos. El 73 dice, ciertamente bueno es Jehová para con Israel, y empieza a decir porque Dios es bueno. 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, y después se explica por qué es bueno. Y así sucesivamente muchos salmos, igual este. De entrada dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces, la necesidad número uno, ya sea física o espiritualmente, la necesidad número uno que nosotros tenemos es alimento. Alimento. Y mire que muchos acontecimientos terribles tienen que ver con el alimento. Usted sabe en qué consistió la caída del hombre, ¿verdad? Dios dijo, no vayas a comer de eso. Y allí, aplíquele usted alimento físico, alimento del alma y alimento espiritual, que el alma como está ahí entre el cuerpo y el espíritu, y entonces a veces cuesta diferenciar. Pero la palabra de Dios pone cada cosa en su lugar, como cuando dice en Hebreo, la palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que toda espada más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu y los pensamientos. Y allí va cómo el alma puede, la palabra puede establecer la diferencia entre cuerpo, alma y espíritu. Pero las tres partes de nuestro ser necesitan alimento. Podría ubicarse allí alimento del alma, vaya, la literatura y todo eso, ¿verdad? Pero de hecho hay buenos alimentos y malos alimentos, tanto físicamente como espiritualmente también. Dice, desead como niños recién nacidos el alimento espiritual no adulterado. Entonces es una parte básica, es una parte fundamental, esperar nuestro alimento de Dios, que Él nos provea el alimento, la provisión, y confiar en que Dios va a provisionarnos. Bien. Pongámosle pensando en el alimento del cuerpo, en el sustento para el cuerpo. ¿Tendrá Dios cuidado del alimento para nuestro cuerpo? Claro que sí. Pero el hecho de decir, voy a esperar que Dios me provea, en ninguna parte de la Escritura nos dice que nos crucemos de brazos y no hagamos nada por obtener ese alimento. Es más, Pablo aconsejó a los hermanos en Tesalónica, les dijo que el que no quiera trabajar, que tampoco coma. El que no quiera trabajar, que no coma. Y recalco el que no quiera, porque hay quienes no pueden trabajar, pero igual.
Dios provee el alimento en esos casos cuando no se puede. Pero cuando no se quiere, mire un ejemplo. ¿Quién se encargó, perdón, quién se encargó del alimento en el desierto? No podían sembrar en el desierto, iban de viaje, eran peregrinos. Pero al nomás cruzar la frontera, es una lección de Dios para nosotros. Al nomás cruzar la frontera de Canaán, ¿qué pasó? Cesó el maná, porque en Canaán tenían que asentarse, allí tenían que vivir, era la tierra que Dios les había ofrecido. Y tras de que cruzan la frontera entre Canaán y el desierto, al otro lado del Jordán ya, ¿qué pasó? Cesó el maná. ¿Y qué hicieron? Cada quien se le asignó su parcela y empezaron a trabajar. A cada tribu de Israel se le asignó territorio. ¿Y para qué este territorio? Uno para que hicieran casas y vivieran, pero también para que sembraran y cosecharan y comieran. Ese es el proceso. Entonces no es asunto de que como Dios va a ser mi provisión. Eso sí, queda que cuando hay escasez, nos dejó la alternativa de pedirle a Él. Si somos ovejas de su prado, tenemos acceso al trono de la gracia para encontrar ayuda y el oportuno socorro. Entonces Dios va a proveer, cuando, aunque a pesar de trabajar, así como dice el profeta, sembráis mucho y cosecháis poco, y el que recibe su jornal lo recibe en saco roto. O sea, hay circunstancias por las cuales a veces pasamos escasez, aunque no todas las circunstancias son por castigo, por disciplina. Otras circunstancias de escasez puede ser la prueba, pero definitivamente no olvidemos que nuestro pastor está dispuesto a proveernos siempre. Él está al cuidado de nosotros y nosotros debemos de depositar toda nuestra confianza en Él. No digamos ya del alimento espiritual. También, ¿se acuerda usted una expresión que Cristo les dijo a aquellos que habían cruzado el mar para seguirlo? Y Cristo les dijo: ustedes me siguen no por las señales, ustedes me están siguiendo porque les di de comer. Y allí les dijo: trabajen, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Cómo se trabaja por la comida que a vida eterna permanece? Estamos hablando del pastor que alimenta. Allí dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Allí está hablando, por supuesto, en sentido espiritual. Aunque, repito, Dios es el que suple nuestras necesidades materiales. Y dije que aunque Él es el que suple todo, nos da la capacidad, nos da la fuerza, nos da el aliento, nos da la vida para que trabajemos. Nos da la salud, nos da cuánta cosa para ponernos en condiciones de trabajar. No es que vamos a estar ahí. Bueno, yo siempre veo los del aposento alto, que a pesar de que Dios había prometido el derramamiento, la llenura, la visitación del Espíritu Santo. Se puede leer esto en Juan capítulo 14, 15 y 16 del Evangelio de Juan, como el Señor promete allí que Él tenía que irse para que el otro viniera, y así sucesivamente. Pero cuando los manda al aposento alto, ellos se fueron a orar, a clamar a Dios para que Dios les diera esa promesa. Asimismo, nos da la capacidad, el aliento, las fuerzas, la salud, para que nosotros pidamos, para que nosotros trabajemos en
en las labranzas, en las empresas, donde sea. Pero si no hubiese una participación directa de Dios en nuestra vida, no podríamos obtener nada, ningún tipo de alimento, ni para el, bueno, como es integral, ese alimento en general para nuestro ser, Cuando habla de delicados pastos, son pastos preparados que no se dan por casualidad. Ya podíamos pasar, hay gente que dice, no, Jehová es mi pastor, y Jehová y nada más. Recuerdo que en cierta ocasión yo llegué a hablar con unas mujeres que era contradictorio el asunto, porque eran dos mujeres que se creían pastoras, pero no creían en pastores. Y él decía, hombres, así me lo dijeron en mi cara, me lo dijeron, hombres no, Jehová es mi pastor. Pero ellas sí se decían pastoras. Bueno, el caso es que Dios dejó un ministerio que se llama pastor. Una forma de prestarle un servicio a Dios es pastorear sus ovejas. ¿Cómo se las pastoreó? Moisés le pastoreó una millonada de ovejas a Dios. Se las trajo, las sacó de Egipto. Dice, Dios los sacó de Egipto, pero aquí abajo en la tierra los pastoreó Moisés y los estaba pastoreando y estaba agotadísimo. Y bueno, yo admiro a Moisés. ¡Qué capacidad! Pero un día llegó a visitarlo el suegro y un hombre sabio. Admiro allí la sabiduría de Jetro, pero también admiro la humildad y la sabiduría de Moisés. Porque Jetro le dice, no vas a detener el fluir de la justicia, te vas a agotar a ti mismo. Mira, escoge varones. Y allí fue cuando Dios respaldó el consejo de Jetro y también le dio el mismo consejo a Moisés. 70 varones, 70, mire, de uno pasó a 71 pastores para Israel, para el pueblo de Israel. Imagínese usted cómo progresó el trabajo para Israel. Ese asunto del pastorado. Hombres pastoreando, pastores no dueños del rebaño, pero sí contratados por Dios para que le pastoreemos a su pueblo. Yo me encuentro por la gracia, por la misericordia infinita de mi Señor, me encuentro entre esos pastores que queda grande siempre la camisa. De eso no hay duda. Pero si a Él le plujo y Él en su infinita misericordia, repito, Pablo decía, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y Él dejó apóstoles, dejó profetas, dejó evangelistas, dejó maestros y dejó pastores para que le pastoreáramos a su pueblo. A sus hijos. Entonces, usted mira las cartas apostólicas, allí habla bastante del ministerio pastoral. Hombres pastores contratados, no dueños del rebaño, pero sí pastores colaboradores, eso sí, colaboradores de Dios, que nos encargamos de suministrar, de ser medios por los cuales Dios canaliza el alimento para su pueblo. A Él le plujo así. ¿Pudo haberlo hecho Él? Claro que sí. Pero Él estableció ese orden para que su pueblo fuera cuidado, guiado, primero alimentado, guiado y protegido por pastores humanos. Repito, solo medios a través de los cuales Dios suministra ese sustento, ese cuidado, esa guianza. Bueno, dice
en lugares de delicados pastos, dice, me hará descansar. Nadie puede descansar. Si hablamos físicamente, no se puede descansar con el estómago vacío, sin haberse alimentado. Por eso, indispensable comer físicamente y comer espiritualmente. Y los dos alimentos son importantes, el alimento del cuerpo y el alimento del espíritu, pero más el alimento del espíritu que el alimento del cuerpo. Es más importante. No digo que no sea importante el alimento del cuerpo, claro que sí, por eso lo buscamos y por eso comemos y a veces para hacer sacrificio dejamos de comer. Pero un sacrificio que es acepto, que es agradable delante de Dios, y buscando eso nosotros nos abstenemos de comer. Pero debemos comer físicamente y también espiritualmente. Entonces dice que produce en la oveja el alimento, descanso. Descanso. Mire, hay quienes se acuestan pero no descansan. Yo creo que todos hemos pasado noches de insomnio cuando nuestra alma está intranquila. Puede usted estar en la cama más mullida, más excelente cama, el excelente colchón, pero eso no da el sueño. Pero dice la Escritura de que Dios a sus escogidos dará a Dios el sueño. En paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Aquí dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Queremos descanso, alimentémonos con el alimento que da nuestro pastor. Y ahí dice, viene, el alimento se compone de dos elementos, los dos importantísimos, comida y bebida. Nosotros comemos y bebemos. Comemos, masticamos la comida, ¿verdad? El alimento que comemos. Y posteriormente el agua no la masticamos, ¿va? La tragamos, la ingerimos así. Y entonces esa agua que necesitamos. No puedo recordar la traducción, pero hay una traducción de la Biblia. Perdóneme por no la estuve buscando entre las Biblias que tengo, pero no encontré la traducción donde en esta parte que dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Me gustó mucho una traducción, usted puede buscarla y la va a encontrar, y yo voy a buscarla, y en posteriores prédicas voy a decirle qué traducción es, pero usted puede buscar por su cuenta. Esa traducción dice, junto a aguas que dan reposo me pastoreará. Me gustó mucho esa forma de traducción digo, junto a aguas que dan reposo, porque hay aguas que quitan la sed, pero el agua, la palabra de vida, porque está tipificada, el agua representa vida y representa vida eterna. Es precisamente la que le dio Jesús a la mujer samaritana y la que le habló Jesús a la mujer samaritana, que le habló de la fuente de agua de vida. El que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Entonces esta agua, la palabra que viene a darnos reposo. Mire, cuando usted esté intranquilo, con desasosiego, con incertidumbre, cansado, que no le haya sentido a la vida, mire, si no tiene al alcance una Biblia, puede hacer que tenga al alcance un radio, un televisor o algo así, busque un mensaje. Busque escuchar la palabra de Dios. Esa agua da reposo. La palabra del Señor da reposo. Dice, junto a aguas de reposo me pastoreará.
me pastoreará. O sea, la acción de ser pastor. Dice, va a confortar mi alma. Va a confortar, dar fuerza, robustecer el alma. Ay, cuando el alma es débil, el hombre es débil. Cuando el alma enflaquece, el hombre se debilita. Puede ser que sea un fisicoculturista, corpulento, levantador de pesas, pero si su alma está dañada, es un hombre débil. Por eso ahora encontramos tanta gente pusilánime, tanta gente decaída, desanimada, que no quiere hacer nada. En cambio encontramos gente flacucha, gente endeble, que se mira endeble, pero con unas ganas de vivir y con unas ganas de hacer las cosas y con unas ganas de trabajar. ¿Por qué? La diferencia puede estar en que tenga un alma afligida, un alma angustiada o un alma alegre, un alma feliz. Y ahí con el alma feliz cualquiera quiere, está de buen ánimo para trabajar. Entonces dice, confortará mi alma. Me guiará, aquí viene la otra función. Hasta ahí llega, hasta el verso 3. La segunda parte del verso 3 comienza otra función del pastor: guiar. Dice, los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Y qué es guiar? Llevar, ir adelante de. El pastor tiene esa característica, el pastor es guía. Nuestro Dios es guía. Eso implica que nosotros hemos de andar atrás de Él, en pos de Él, siguiéndolo a Él. Cristo lo dijo bien claramente en el capítulo 10. El capítulo 10, usted conéctelo con el Salmo 23. Y el capítulo 10 de Juan, no le había dicho que era el capítulo 10 de Juan. El capítulo 10 de Juan, allí Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las voy siguiendo, persiguiéndolas atrás de ellas. No dice así. Dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Inclusive eso aplica también para los pastores terrenales. Hay que seguir. No, yo no soy seguidor de hombres. Así hay gente que se expresa. No sé si a dónde lo va a llevar ese pastor, eso cuenta, por supuesto. Pero si es un hombre de Dios, lo va a guiar hacia Jesucristo, lo va a guiar hacia Dios, lo va a guiar hacia la gloria eterna. Así de sencillo. Lo va a guiar hacia la patria celestial, lo va a guiar a la nueva Jerusalén. Bueno, la meta o el redil, el redil en este caso, el redil del pastor está en el cielo. Podría decirse en la consumación de todos los tiempos, en la consumación de todas las cosas, a la postre ese redil se ubica allá, ¿verdad? Aunque ahora el redil de Dios, ¿dónde está? Pues tiene un sinnúmero de rediles aquí en la tierra. Y porque tiene diversidad de rebaños, Dios. Y hay rediles de Dios en otros ámbitos, definitivamente. ¿Dónde están las ovejas que se han ido de aquí, de la tierra, ya que se fueron de aquí siendo ovejas del Señor? Ahí es donde dice el Salmo 49 que Dios nos va a pastorear aún más allá de la muerte. Y hay un caso terrible que yo no quisiera estar ahí. Definitivamente no quiero estar ahí. ¿Dónde? Persiguiendo a una señora que se llama muerte. Dice que al impío, cuando muera, la muerte lo va a pastorear. ¿Y para dónde se lo va a llevar esa señora? ¿Dónde va a ir a parar? Las ovejas de Dios
al redil de Dios. Pero las ovejas que van a ser pastoreadas por la muerte, ¿a dónde las lleva? A morir. En la consumación final de los tiempos. Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida, en el libro de la vida, en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Para allí conduce sus rebaños la muerte. Bueno, dice, me guiará por sendas de justicia. En esto hay que tener sumo cuidado. ¿Por qué dice que va a guiar por sendas de justicia? Por amor de su nombre. Eso amerita un tema aparte, el asunto de cómo Dios cuida su nombre, el nombre de Él. No tendrás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Enseñó Jesús a orar allá en el capítulo 11 de Lucas, y dice, ¿qué dice? Santificado sea tu nombre. O sea, usar el nombre de Cristo, el nombre de nuestro Dios. Ya que mencioné esto del nombre, porque está allí, dice, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Dios ama su nombre, el nombre de Él. Lo cuida, lo cuida. Y todavía le dijo a Moisés, por cuanto no me santificaste delante del pueblo, no vas a entrar a Canaán. Otro inmenso tema. Pero le decía lo de tener cuidado con el nombre de nuestro Dios. Su nombre se menciona sobre nosotros, es invocado sobre nosotros su nombre. Y hay que tener cuidado con eso. Dice que por eso, por amor al nombre de Él, dice, nos va a guiar nuestro pastor por sendas de justicia. Tengamos cuidado con la injusticia. Bueno, dice, por amor de su santo nombre, por amor de su nombre, Él va a guiar a su pueblo por sendas de justicia. Mire, nos conviene sobremanera averiguar por dónde va nuestro Dios, hacia dónde va y hacia dónde va, y seguirlo, seguir a Dios por donde Él nos va a guiar. Mire, Dios proveyó todo lo necesario, puso en nosotros prácticamente la brújula que nos va a orientar, está en nosotros. Dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los va a guiar a toda verdad. Dice, los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, ¿cómo guía Dios a su rebaño? ¿Y cómo nos va a guiar por sendas de justicia? Por su Espíritu Santo que Él ha puesto en nosotros. Bien. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? La clave está en el verso 1. Porque quien lo está pastoreando, quien va adelante, quien va protegiendo, les dije las tres funciones principales: alimentar, guiar y proteger. Por eso dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Es una de las cuestiones que necesitamos a toda costa vencer nosotros, los temores. Los temores, se ha estado hablando en prédicas anteriores bastante con respecto a cómo vencer los temores. No alberguemos temores en nuestro ser, en nuestro corazón. No permitamos que esté el temor. El único temor que debe haber en nuestro corazón es el temor de Jehová. El temor de Jehová en nuestro corazón. El espíritu de temor, temor de Dios que reposó sobre Cristo, que repose sobre nosotros. Pero de ahí, fuera de eso, ningún otro temor. Por eso dice, no temeré mal alguno. Mire, las circunstancias que se están dando sobre la faz de la tierra, esto
bueno, como estamos en la tierra, vamos a hablar plano tierra. El problema de la maldad, el problema del peligro acecha por doquier. Pero nosotros debemos estar confiados. Confiados no en nuestra habilidad, no en nuestra capacidad, no en nuestra fortaleza. Confiados en nuestro pastor. Mire, que hay alguien que tiene plena conciencia de quién es Él y quiénes somos nosotros, es nuestro Dios. Él sabe que somos totalmente vulnerables, totalmente vulnerables. Mire, el tamaño del virus, el virus la pandemia del COVID-19, le dicen, COVID es el nombre del virus, 19 porque se supone que comenzó en el 2019. Allí fue el brote en el año ese, por eso le dicen COVID-19. Le dicen coronavirus porque es un virus que está por encima de cualquier otro virus. Hay diversidad de coronavirus. Bueno, pues este virus microscópico, ¿cuánta gente mató? Una cosa microscópica. Una cosa, es impresionante. Yo estuve viendo los relativos que hay y cómo se puede representar ese virus, el tamaño. Es microscópico. Pero ¿cuántos hombres y mujeres mató? No importaba que fueran, como le repito, corpulentos o débiles. Igual. Se los llevó jóvenes o viejos, niños, ancianos. Los mató. Porque el humano así es, frágil, totalmente vulnerable. Nuestro pastor está consciente de esa vulnerabilidad nuestra. Entonces, en consecuencia, nos cuida, nos protege. No debemos nosotros dudar. Decía un misionero norteamericano, él decía, el cáncer de la fe se llama duda. Duda. No alberguemos duda en nuestro corazón, en nuestra conciencia, en nuestra mente. No dudemos de la capacidad pastoral de nuestro Dios. ¿Por qué David se agarró de ahí, de la figura pastoral? Porque prácticamente David era un superpastor, con poderes sobrenaturales provenientes de Dios. Cuando pastoreaba las ovejas, ¿qué le dijo a Saúl? Un hombre, cuando venía el león a destruir el rebaño, yo venía y lo desjarretaba. Se enfrentaba al león, al oso, y desjarretar un oso, un león. ¿Sabe qué es desjarretar? Agarrar las dos fauces y abrirlo. Humanamente no hay capacidad. Por eso Dios se lo tenía visto ya. Y por supuesto que no le otorgó. Es más, acordémonos de lo que nuestro pastor le dijo a Pablo: mi poder se perfecciona en la debilidad. No sé, a veces se enseña en las escuelas bíblicas de que Sansón, que aquellos moñuelos, que bueno, que es un hombre fortísimo. Pero ¿por qué la tanta extrañeza de la gente, de los filisteos, en descubrir su fuerza? Si lo hubiesen visto un hombre corpulento, no les hubiese extrañado que si hubiese puesto las puertas de la ciudad en el lomo y subir un cerro con ese portón de la ciudad, no un portón de casa, un portón de una ciudad. Y a ellos les extrañaba, ¿de dónde tiene esta fuerza? ¿De dónde obtenía la fuerza Sansón? ¿De dónde obtenía la fuerza David? De nuestro pastor. Del pastor que nos cuida a usted y a mí. Es el pastor que ahí sí que cabe
y se queda corto tal vez el término, el superpastor nuestro, inmenso, enorme, vasto, el pastor que nos cuida a nosotros. Es todopoderoso, es el Altísimo, es el Omnipotente, el que nos pastorea a nosotros. Por eso es que nada nos faltará. Pero note que el Salmo no dice nada nos faltará, dice nada me faltará, porque en este caso la fe es individual, la convicción, la certeza, la seguridad es de cada uno de nosotros, de cada creyente, de cada cristiano. David lo demuestra cuando nos enseña esto, que cuando va a pelear con Goliat, Saúl le da sus ropas. Saúl era un gigante a la par de David, hermano. Y no peleó con las armas de Saúl, peleó con sus propias armas. Él las tenía, sus armas para pelear contra Goliat. Cada creyente debe agenciarse de las armas que Dios provee para pelear y defenderse. Que Dios es el que va a dar la victoria. Dice, no temerá mal alguno. ¿Por qué? ¿Por qué dice que no va a temer mal alguno? Porque tú estarás conmigo. Aunque contra mí se levante guerra, dijo David allí cerquita en el Salmo 27, yo estaré confiado. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Un ejército contra un hombre. Y él dijo, no voy a tener miedo. Así es que nosotros debemos confiar, creer y no tener miedo. Dice, tu vara y tu cayado, los implementos que, ay hermano, si a veces lo sabemos usar los hombres, la vara y el cayado, imagínense cómo nuestro Dios no sabrá usar esos dos herramientas de trabajo para el pastor, la vara y el cayado. La vara para defender, pero también para disciplinar la oveja. Es que es una herramienta, un implemento de trabajo. Entonces, él cuida con su vara y su callado. El callado, a veces he leído que un mismo instrumento servía de las dos cosas. Una vara larga con una curva en la punta, por un extremo servía de vara y por el otro extremo servía de cayado. El cayado es aquel instrumento que sirve al pastor para atraer a la oveja hacia sí mismo y a auscultarla, examinarla, revisarla. Qué maravilloso es saber que Dios tiene ese cayado para atraernos hacia Él. Dice, el cayado representa la misericordia de Dios. La vara representa la ira de Dios. Y a veces Dios, tal vez no en la dimensión que se descargó sobre Cristo, la copa de la ira, pero sí cuando nosotros lo provocamos a celos, cuando nosotros lo provocamos a ira, usa la vara. Usa la vara no contra nosotros, usa la vara a favor de nosotros. Es como la vara de los padres, la vara que deben usar los padres con los hijos, que no es contra el hijo. Esa vara es a favor del hijo, aunque le duela al hijo, pero es una vara de corrección. Entonces, las dos cosas, los dos instrumentos sirven a favor de la oveja, tanto la vara como el cayado. Ahora, la vara funciona en contra de los enemigos, para defendernos de nuestros enemigos. Ahí sí, contra el enemigo sí. Para el enemigo es contra él. La misma vara para el hijo es a favor de él. Las dos cosas, la vara y el cayado, dice, me van a infundir aliento.
Cuando Dios disciplina, dice: no te fatigues en la corrección del Todopoderoso, porque Jehová al que ama, ¿qué hace? Al que ama castiga. ¿Cómo? Como el Padre al Hijo a quien quiere. Después dice: si se nos deja sin castigo, nos están tratando como a bastardos. Y nosotros no queremos trato de bastardos, queremos trato de hijos. Fíjense, el salmista del Salmo 73 dice aquí en la tierra: el impío prospera, al impío parece que le va bien, y hay creyentes que parece que les va mal. Como cuando decía, el predicador decía: he visto siervos a caballo y príncipes a pie. He visto, decía él, a justos que les acontece como si fueran injustos, y a injustos que les acontece como si fueran justos. Eso es aquí en la tierra. Eso es aquí en la tierra. Eso es plano tierra. Eso es plano debajo del sol. Pero una vez allá, a unos arriba del sol, a los justos les va a acontecer como a justos, y al impío le va a acontecer conforme merecieron sus actos aquí en la tierra. Entonces, la vara que Dios usa, podríamos llamarle los juicios correctivos de la casa, ¿verdad? Como los juicios que se mencionan en la cena por no participar dignamente de la cena del Señor. Son puros juicios correctivos. Ahí habla de 3 juicios correctivos. Pero ¿para qué explica Pablo? Allí en el capítulo 11 de 1 Corintios, ¿para qué explica Pablo que hay juicios correctivos? Para no condenarnos con el mundo. Entonces, una cosa es los juicios de adentro de la casa, y otra cosa va a ser los juicios de los de afuera de la casa. Así es que nosotros permanezcamos confiados, que no sea un decir nada más, como palabras que se le lleva el viento. Cuando digamos Jehová es mi pastor, por favor pongámosle gloria a esas palabras, pongámosles peso, y creamos que Dios nos está cuidando en medio de una generación adúltera y pecadora, donde la maldad es loada, es alabada, es puesta en alto. Nosotros debemos estar confiados, fortalecidos, confiando, creyendo que nuestro pastor nos alimenta, no importa. Mire, decía una vez nuestro pastor, el general, el hermano Ismael Paz, decía: no importa la carestía que se venga, no importa cuánto vayan a costar los huevos, no importa cuánto vayan a costar los frijoles, si Dios no nos da el dinero para comprarlos, nos va a dar los productos. Y eso es así porque nosotros somos ovejas de su prado, ovejas del Señor. Amén. Vamos a pedirle a Dios de que nuestro Padre Celestial suministre en estos momentos. Yo quiero ministrar eso, que sea aumentada su fe, que Dios le fortalezca. Allí donde está, por favor, reflexivamente, si gusta cerrar sus ojos, hágalo, pero oremos juntos y vamos a buscar esa ministración del cielo. Que Dios deposite en nosotros, suministre por su Espíritu fe, que suministre fe, que nos llene de sus gracias, de sus dones, de su provisión espiritual. Que nosotros en este momento seamos el blanco de su mirada, el blanco de su atención y el blanco de un suministro todopoderoso desde el cielo. En el nombre de Jesucristo, Padre, ruego, Padre, que en estos tiempos
de la tierra. Tú lo conoces, tú sabes cómo están los tiempos ahora, las situaciones que está viviendo este mundo. No te he desconocido, Señor. Yo sé que tienes dominio sobre todo, que tienes cuidado de nosotros, que tienes cuidado de las ovejas que somos para ti tan caras, Señor. En este momento te ruego por cada oveja, por tus ovejas, Señor, que envíes ese alimento espiritual y que cada oveja tenga, Señor, ese alimento que necesita. En el nombre de Jesús, conforme a tus riquezas en gloria, así suple, Señor, para la necesidad de tus santos ahora. Y en el nombre de Jesús, sobre todo te ruego, Señor, que hagas aumentar la fe en nuestros corazones, Padre. Así como nos llena de tu amor, también llénanos de fe, Padre. En el nombre de Jesucristo te lo ruego, que podamos tener esa confianza, esa certeza, esa seguridad que solamente tú das a tus hijos. En el nombre de Jesús, que puedan ser libradas de temor tus ovejas, Señor. Las ovejas que están pasando en este momento aflicciones, angustias, amarguras, tristezas, Señor. Te ruego que las auxilies, Padre, que venga ese auxilio de lo alto para sus vidas en este momento, que sean ministradas allí donde están escuchando esta palabra. Llegue ese poder a sus vidas, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús, reciba, hermano, hermana. No importa la edad que usted tenga, no importa la situación que esté pasando, que Dios le bendiga y le fortalezca. En el nombre de Jesucristo, amén y amén.